Bueno, pues hoy tenemos la fortuna y el inmenso placer de contar con Antonio Manuel Rodríguez Ramos, un cordobés de Almodóvar del Río. Y como voy a ver a través de la presentación que vamos a hacer, un hombre totalmente y plenamente renacentista. Ya veréis por qué. Es un intelectual andaluz, es un profesor que nunca ha dejado la docencia, sino que ha estado siempre comprometido con la docencia, y que siendo ya muy joven ganó con su primera novela, Niña, se titulaba, el Premio Nacional Amador de los Ríos. Y poco después consiguió la beca de creación literaria de la Diputación Provincial de Córdoba, con una obra que se llamaba El desmayado vuelo de las cigüeñas. Tras publicar algunos poemarios, se dedicó a la música, como miembro fundador y un compositor de un grupo llamado The Nef, perdón por la manera de expresarme, colaborador en distintos medios de comunicación, que con el guión del velo obtuvo el Premio Internacional de Casablanca y de Denuncia Social del pueblo granadino de Salobreña. Como hemos dicho, siempre ha estado compaginando su labor tanto creativa como la docencia, que nunca la ha abandonado. Y también ha llevado a cabo y es un gran defensor del activismo social, cultural y político. Él es doctor en Derecho, es profesor de Derecho Civil aquí en Córdoba, es autor de varios ensayos jurídicos, coordina además el reconocido y premiado Laboratorio Jurídico sobre Desahucio, fue uno de los fundadores y además es el presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía y del Ateneo Popular de Almodóvar del Río, firme defensor del legado andalusí dentro de lo que es nuestro patrimonio y la historia, y fue uno de los promotores de la candidatura a los descendientes moriscos de Andalucía al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Patrono de la Fundación Blas Infante, junto con Manuel Pimentel, editó Andalucía, Teoría y Fundamento Político, rescató del olvido obras populares como la del Teatro de la Amada entre dos fuegos, de Manuel Alba. Entre sus obras muy conocidas hay una que publicó que se llama La huella morisca, con la que logró una excelente acogida, tanto de crítica, de lectores y como del mundo social en general. Y hoy es un título de referencia y además un regreso a la novela, volvió de nuevo, perdón, a la novela, con El soldado asimétrico. Hace poco publicó Flamenco, Arqueología de los Hondos, que ha supuesto con un calcetín por esta de revés, por lo menos ha sido muy aplaudido porque ha revolucionado la investigación que hay sobre los orígenes del flamenco. Su última obra, que es un poemario, se llama Daño, se presentó en la Cosmética en Como Poética junto a Rocío Márquez. También tenemos que decir que ha hecho el prólogo de Vivo como hablo, de nuestro añorado y ya pasado, pero nunca en el olvido, su idea, don Julián Guita. Entre sus muchos reconocimientos, los más recientes son la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba, Atenista de Honor de Andalucía, Premio José Luis Tobalina de Periodismo o la Medalla de Oro del Círculo Intercultural Hispano-Árabe. Bueno, Antonio Manuel es un defensor íntegro de la idiosincrasia de andaluza, de nuestro acervo cultural y, como no, pues de nuestro patrimonio. Pero siempre de un modo totalmente inclusivo, lejos del exclusivismo que algún nacionalismo lleva por bandera. Si tuviésemos todos presentes, daríamos un enorme aplauso a Antonio Manuel ahora mismo. De corazón te lo damos con él porque es de verdad un orgullo y una satisfacción tenerte con nosotros. Así que te doy la palabra y muy bienvenido, y espero que contemos más veces contigo, Antonio Manuel. Ay, pues me siento con... Y bueno, voy a reflexionar en voz alta. ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? Se te oye, se te ha cortado un poquito al principio. No se me oye bien. No. Bien. ¿Y ahora se me oye bien? Sí. Sí, bien. Sí. Es que no sé si me dais 5 minutos por intentar cambiar de ubicación y por si se puede escuchar en otro sitio mejor. ¿Se me permite? Sí. Esperamos, sí, porque tiene la conexión baja y lo mismo va a haber interferencia, entonces te esperamos. Vale. Vale. Venga, gracias. Os pido perdón. Nada. Pido perdón, son 5 minutos, pero lo voy a intentar. Venga, Antonio Manuel. Bueno. Que mientras lo que hemos colgado antes, si queréis lo ponemos, porque como veo que hay gente que está entrando nueva, ponemos de nuevo el enlace de Geniali
para que volváis a tenerlo. De todos modos, como este genial se va actualizando, el enlace siempre es el mismo, no tenéis que buscar de ningún enlace. Este genial es el que vamos actualizando cada 15 días, conforme va entrando los ponentes nuevos. Voy a poner de nuevo y luego, si queréis, por si se me olvida a mí, recordadme, lo ponemos luego otra vez al final, ¿vale? Os levanta la mano Esperanza, ¿no? Sí, hola, hola Francisco Ramón y José y todo. Hola. ¿Qué pasa, Esperanza? ¿Quieres preguntar algo o no? Bueno, ¿se me ve mejor? ¿Se me escucha mejor? Ahora tienen Sí, se te... conexión, sí. Pido disculpas por esta breve interrupción y voy a reflexionar con vosotras y con vosotros en voz alta sobre el patrimonio invisible de Andalucía. En verdad, más que hablar del patrimonio invisible, me voy a referir al patrimonio más que evidente que no somos capaces de ver o que viéndolo no somos capaces de explicarlo o le otorgamos una explicación equivocada. ¿Por qué partimos de premisas equivocadas? Si me permitís, voy a empezar con un episodio de mi vida que me ha marcado para siempre y que creo que es muy revelador y que demuestra y pone sobre el papel el asunto que vamos a tratar durante esta tarde. Yo siempre admiré la vida y la obra de mi abuelo Antonio. Mi abuelo Antonio el Carbonero era libertario y a él le debo básicamente mi compromiso vital con las causas sociales y con las causas que yo considero justas y nobles, ¿no? Cuando mi abuelo murió, incluso tuve que interceder siendo muy joven para que se cumpliera su última voluntad y su entierro fuera civil. Y así fue, en Almodóvar del Río, pues se enterró en un nicho en el que en la lápida solo aparecía su nombre y la paloma de la paz de Picasso, ¿no? Pero al poco tiempo murió mi abuela Rosario. Pasaron apenas unos años, ¿no? Y cuando murió mi abuela Rosario, la trasladaron al cementerio, quitaron la lápida de mi abuelo, metieron a mi abuela dentro y entonces el enterrador selló con yeso, cogió una piedra, colocó sus iniciales y aquella estampa de la vida de mi abuela acabó durando escasamente unos segundos porque inmediatamente después se colocó la lápida de mi abuelo encima. Es decir, la vida de mi abuela fue protagonista después de muerta escasamente unos segundos. ¿Y por qué cuento esto? Lo cuento porque al poco tiempo la Diputación Provincial de Córdoba encargó una obra magna sobre el patrimonio de las mujeres en la provincia de Córdoba. Para empezar, la perversión de la propia palabra patrimonio, que como sabéis proviene del latín patris munium, munium es carga y patris es padre, ¿no? El patrimonio es la carga del padre, mientras que el matrimonio etimológicamente sería la carga de la madre, ¿no? Matris munium, ¿no? Bueno, pues esa paradoja contradictoria del patrimonio de las mujeres, el caso es que en mi pueblo, bueno, pues se le encargó a una persona y esta decidió que fuese la mujer de un conde y no convenció entonces al ayuntamiento. Y entonces me llamaron a mí para que yo hiciera el perfil de una mujer de mi pueblo. Pregunté cuánta jornalera había en esa obra magna sobre el patrimonio de las mujeres en la provincia de Córdoba. Y entonces me dijeron que ninguna. Y entonces contesté que si no había jornalera en el patrimonio de las mujeres en la provincia de Córdoba es porque faltaban el 99% de las mujeres cordobesas. Y entonces decidí, a modo de ejemplo o de paradigma, que fuese mi abuela Rosario.
Le pregunté a mi madre, y mi madre sabía muy poco de la vida de mi abuela Rosario, como si, como si hubiera sido afectada por una amnesia que le impedía recordar los periodos más duros de su vida, especialmente los periodos de la posguerra. Entonces le tuve que preguntar a mi tía Rosa, la mayor, y cuando mi tía Rosa me contó la vida de mi abuela Rosario, y me contó que fue ella la que sostuvo la familia mientras mi abuelo estuvo en el penal del puerto de Santa María, que fue ella la que tuvo que conseguir dinero para poder liberar a mi abuelo de su segundo encarcelamiento en Córdoba, que fue ella la que levantó a los 7 hermanos vendiendo destraperlo, trabajando por la mañana, y me contó además la intimidad de que fue ella sola la que tuvo que viajar a Córdoba para ver el cine, o sola vio el mar en el puerto de Santa María. Tuve que pedirle a mi tía Rosa que dejara, por favor, de hablarme de mi abuela, porque no podía soportar el dolor de haberla tenido tan cerca. Y sin embargo, haber admirado con locura, como admiro a mi abuelo Antonio, pero no darme cuenta de la inmensa luz que irradiaba a mi abuela Rosario. Es decir, mi abuelo fue lo que fue gracias a que mi abuela fue lo que fue. Y sin embargo, cuando fue enterrada, lo que se veía era la lápida de mi abuelo. Y no se veía que detrás de mi abuelo estaban los restos de mi abuela, que apenas habían sido protagonistas de su vida, escasamente 15 segundos después de su muerte. A eso quiero referirme. Si tengo que definir el patrimonio invisible de Andalucía, me voy a referir precisamente a esas evidencias que no vemos. Me voy a referir a cómo existe una historia que sería, al cambio, la lápida de mi abuelo Antonio, que oculta una memoria, que sería este patrimonio, a pesar de que esté a flor de piel, a pesar de que esté a la altura de nuestros ojos y que no conocemos o somos incapaces de entender. Y les voy a poner un ejemplo. Quiero que vean el escudo de la provincia de Córdoba. Este es el escudo de la provincia de Córdoba, el actual. Y sin embargo, el escudo de la provincia de Córdoba es el de la representación fidedigna de la conquista por Castilla y León. El escudo de la provincia de Córdoba podría ser perfectamente el de Burgos, el de Soria o el de Valladolid. Y sin embargo es el de la provincia de Córdoba. Como si la historia de Córdoba comenzara con la conquista castellana. Es decir, como si Córdoba no hubiera sido la capital de Al-Ándalus, como si Córdoba no hubiera sido ciudad visigoda, no hubiera sido ciudad bizantina, no hubiera sido la capital de la Bética romana, la ciudad turdetana, la ciudad tartesia. Con ese escudo, Córdoba está amputando, está omitiendo más de 2000 años de su historia. Y eso que podemos hablar de Córdoba, podemos hablar en general de Andalucía. Y si construimos un relato histórico de lo que hoy somos como consecuencia de lo que fuimos en otro momento y cometemos el error de amputar una parte de nuestra historia o tergiversarla o no conocerla como debiéramos, entonces es imposible que podamos interpretar este patrimonio que yo llamo invisible y que en realidad debería llamarlo evidente, que nos rodea. Les pondré otro ejemplo. Esta noticia es muy cercana, que apareció hace aproximadamente 2 años en El País. Un estudio riguroso, científico, de genetistas, decía que Al-Ándalus no dejó rastro alguno en la genética del sur de España. Si seguimos leyendo la noticia, habla en este estudio genético que después de haber comprobado y contrastado los ADN de ciudadanos de Almería, de Granada y de Málaga, llegaba a la conclusión de que eran muy similares a los del resto de la península y llegaba a la conclusión de que apenas se había resto, y ahora fíjense con lo que voy a decir, resto de presencia musulmana y de presencia africana. Es decir, para los genetistas, Al-Ándalus, es decir, un periodo de nuestra historia que voy en clave para entender lo que somos
probablemente la conclusión final de un proceso histórico hasta la conquista estuvo protagonizado por extranjeros. Estuvo protagonizado, además, por herejes. Es decir, se llaman musulmanes y se llaman africanos. Y claro, ahí es donde está el inmenso error. Cómo construir un imaginario colectivo a partir de premisas equivocadas. En primer lugar, porque ser musulmán no tiene nada que ver con el ADN. Ni ser cristiano, ni ser judío, ni ser ateo o ser agnóstico. Amin Maalouf es libanés y no es musulmán, es un cristiano. Y mi amigo Hassim es de Córdoba, es de mi pueblo, es de Almodóvar, y es musulmán. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí que es cierto que esta noticia se parece muchísimo a la lápida de mi abuelo y se parece muchísimo al escudo de Córdoba. Es decir, se construye a partir de una premisa equivocada. Esta premisa equivocada, repito, tiene que ver muchísimo con la amputación, con la extranjerización y tiene que ver con la simplificación de uno de los periodos políticos más importantes de la historia de la península, de la historia de Andalucía. Esto que voy a contarle me ocurrió a mí, con mi hijo Liberto, hace muy poco tiempo, hace muy pocos años. Mi hijo entonces estaba estudiando, creo que era quinto de primaria, y tenía un examen sobre la Edad Media. Cuando llegó la hora de preguntarle, se sentó conmigo en la ribera de la cama y entonces me enseñó su manual, su libro de historia, en el que decía que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. De nuevo, volvemos a la perversión o a la cantidad de significados que puede tener oculto el uso de una determinada palabra, en este caso concreto, el descubrimiento, como si América no existiera antes del descubrimiento de Occidente, ¿no? Permítanme que voy a cerrar la ventana, que hace un poco de ruido. El caso, como decía, es que en ese libro de texto andaluz, que estudian y que seguramente muchos de vosotros y vosotras habréis trabajado, aparecía que durante la Edad Media había 3 clases o estamentos sociales. Y citaba la nobleza, el clero y el pueblo llano. Y al lado había una lámina donde aparecía un castillo, aparecía un monje, aparecía un caballero templario. Y claro, cuando yo vi esa lámina, realmente me quedé muy sorprendido, pero sobre todo me sentí confuso a la hora de explicarle a mi hijo que esa historia que aparecía concretamente en esa lámina, aludiendo a la Edad Media, podía ser perfectamente la de Londres o la de París, pero no la de la ciudad donde vivía, no la de Córdoba. Porque en ese concreto periodo, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento o conquista de América, además de la nobleza, existían emires, califas, hajibs, existían ulemas, cadíes, porque además del clero, que podríamos denominar mozárabes en Al-Ándalus y el clero cristiano en los reinos peninsulares del norte, es que existían además faquíes, existían rabinos, y porque además de pueblo llano, existían médicos, escritores, poetas, filósofos y por supuesto mujeres. Es decir, la historia de la Edad Media repetía el mantra, el cliché, el tópico del feudalismo centroeuropeo, que no se dio precisamente en esta etapa de frontera difusa y compleja históricamente hablando que fue Al-Ándalus. A continuación venía un pequeño apéndice en el que se decía la Edad Media en Andalucía y se decía a diferencia del resto de la península, en Andalucía hubo peculiaridades. Y ahí es donde viene lo que yo quiero comentar,
porque decía, porque durante esta época en Al-Ándalus, ellos, los musulmanes, y decía literalmente, ellos, los musulmanes. Es decir, volvía a convertir un periodo político en un periodo religioso o de una confesión concreta, y además volvía a extranjerizarlo, es decir, decía ellos a los andalusíes. Llama curiosamente la atención que no hagamos la misma extranjerización, por ejemplo, cuando aludimos a otras conquistas, como por ejemplo las conquistas romanas o las conquistas visigodas de los bárbaros centroeuropeos, o incluso ya en la Edad Moderna, Carlos I es un belga de Gante, o Felipe V, el primer Borbón, es francés. Y sin embargo, la historiografía española los nacionaliza y sin embargo extranjeriza a Abderramán III a pesar de haber nacido en Córdoba como su padre o como su abuelo. A mí esto de ellos los musulmanes me llamó muchísimo la atención, y me llamó también mucho la atención que en el periodo posterior, cuando hablaba de la Edad Moderna, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, se dijera que fue la llegada del ouro americano la que permitió los grandes descubrimientos y la construcción de grandes edificios en España. Como si la mezquita de Córdoba, o como si la Alhambra de Granada, o como si el Alcázar de Sevilla, o el Alcázar de Jerez, o la Alcazaba almeriense o malagueña, se hubiera construido después de la conquista. Y todo esto tiene un porqué, que yo intento explicar en una película, en Las llaves de la memoria, de Jesús Armesto. Recuerdo que teníamos que rodar en una clase en Palma del Río, y subiendo las escaleras me dijo, Antonio Manuel, tienes que convencer a este chico y a esta chica de que no conocemos suficientemente Al-Ándalus. Y entonces cogí un folio, que es lo que voy a intentar escenificar con la lámina que están viendo ahora. Cogí un folio y dividí y empecé a romper pedazos proporcionales al tiempo de cada periodo político en la historia peninsular. Vamos a quedarnos solamente desde la Bética. Bueno, pues si la Bética representan 4 siglos de nuestra historia, aproximadamente desde el 27 a.C. hasta el 411. Si después sobrevino una etapa que no llega escasamente a un siglo y pico, que tiene que ver con la permanencia de las ciudades-estado y la primera conquista goda, que después viene una fase también olvidada, muy poco estudiada, casi nunca presente en nuestros libros de historia, y es cuando el sur y el levante peninsular se adscriben voluntariamente, sin apenas conquista, al Imperio Bizantino, porque especialmente Córdoba se muestra muy rebelde con la conquista goda, y porque quiere seguir siendo mediterránea, porque quiere seguir comercializando con el Mediterráneo, con el Imperio Bizantino, porque quiere seguir siendo romana, porque quiere seguir siendo grande. Y porque después viene otro siglo y pico, también confuso, digo, sobre todo la fecha de comienzo, según dónde nos ubiquemos, no es igual ubicarnos en Córdoba, en Málaga, que en Cartagena, que es el periodo ya de la Bética visigoda, que también escasamente dura un siglo y pico, y luego viene Al-Ándalus, que dura 8 siglos. 8 siglos políticos, si sumamos todo el periodo posterior de influencia hasta la expulsión y lo que voy a intentar explicar después, estaríamos hablando de un periodo descomunal que no tiene parangón con el resto de periodos políticos que vienen a continuación. Es decir, ni las monarquías absolutas, que podrían durar aproximadamente 4 siglos, ni los periodos revolucionarios, las democracias, las repúblicas, las guerras civiles, la dictadura, todo eso suma escasamente 5 siglos, es decir, todavía no llega a los 8 siglos de Al-Ándalus. ¿Por qué digo todo eso? Porque, aunque fuera simplemente por proporcionalidad, el periodo dedicado al Andaluz debería ser el que más ocupase el libro de texto de Andalucía, si queremos entender lo que somos. Y sin embargo no es así. Aún más, me atrevería a decir que además de todos los esfuerzos que se hacen, de todo lo que hemos cambiado en los últimos tiempos, además del empeño que ponen muchísimos profesores y profesoras por intentar corregir digamos, estas anomalías con relación al periodo andalusí, a pesar de todo eso, Al-Ándalus es, sin lugar a duda, el periodo peor tratado y proporcionalmente al que menos se le dedica en nuestros libros. Y de ahí viene nuestro enorme
desconocimiento. Hasta el extremo de que, repito, me atrevería a decir que ¿cómo vamos a entender el patrimonio evidente que no vemos, el patrimonio invisible que sí vemos y no sabemos entender, si gran parte de esta historia que nos pertenece ha sido amputada, si gran parte de esta historia que nos pertenece ha sido extranjerizada, si gran parte de la historia que nos pertenece ha sido simplificada? En primer lugar, amputada, especialmente el legado cultural. Sorprende que cuando estudiemos la lengua que se ha hablado en nuestra península, empecemos a partir de la jarcha y de los cégeles, entendiendo solo y exclusivamente la lengua castellana, y obviemos monumentos, como por ejemplo el Collar de la Paloma de Ibn Hazm, las obras como la Fons Vitae de Ibn Gabirol, las obras de Yuhad de Halevi, todas las, sobre todo y especialmente, el pensamiento de Maimónides y Averroes. Además de los de Ibn Arabi, o los de Abu Madián de Cantillana, o de las mujeres andalusíes como Walada o Lubna, ¿no? Pero ¿por qué especialmente Maimónides y Averroes? Porque son el cordón umbilical entre el pensamiento clásico, platónico y aristotélico, con la recepción posterior por Santo Tomás y San Agustín. Y me duele muchísimo, como andaluz, como cordobés, pero me duele sobre todo como humanista, que nuestros alumnos y alumnas todavía hoy, en el siglo XXI, cuando se presentan en los exámenes de acceso a la universidad, estudien Platón, estudien Aristóteles, y en un doble salto mortal estudien Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, y desconozcan la obra y el pensamiento de Maimónides y de Ibn Rushd y de Averroes. Y me duele muchísimo porque consideramos europeo, porque lo es, a San Agustín de Hipona, siendo un negro norteafricano, por su condición religiosa cristiana, y extranjerizamos a cordobeses como Maimónides y Averroes, uno por ser judío y otro por ser musulmán. Así que lleguemos a un acuerdo. Es muy difícil, es muy complejo entender lo que nos rodea si hemos generado un paréntesis extraordinario de 8 siglos políticos a los que además y para colmo no le otorgamos la condición política en su nombre. Estudiamos sucesivamente periodos políticos, fenicios, romanos, cartagineses, visigodos, y de repente hablamos de árabes y musulmanes y luego de reconquistas cristianas. Pero si es un periodo político, si el periodo político se llama Al-Ándalus, si tenía estructura de Estado con toda la complejidad que eso tenía, pero se le sigue llamando árabe, aunque la mayoría de la población era nativa, que progresivamente pues se arabiza y que progresivamente se islamiza, pero sobre todo porque además existía incuestionablemente, a pesar de que no fuese una Arcadia mítica, la coexistencia de muladíes, más judíos sefardíes, mozárabes, negros y esclavos de todas etnias y confusiones. A la amputación y la extranjerización hay que añadirle la simplificación. Es decir, no podemos embutir 8 siglos de nuestra historia en una caja de zapatos y atribuirle tópicos y mantras cuando estamos hablando de uno de los periodos políticos más complejos y longevos de nuestra historia. Por lo pronto, para que todo el mundo lo tenga claro, con todos los matices, estamos en la coexistencia de reinos peninsulares en el norte, que en muchos casos lo adquirieron con posterioridad, con un Estado, con estructura de Estado, que tenía una unidad política, jurídica, comercial, cultural y lingüística. Es decir, si tenemos que hablar de taifas, es decir, de reinos divididos y diferenciados, incuestionablemente los del norte. Porque aquí sí que existía una unidad política, repito, con todos los matices, con todas las disputas internas de las que podré hablar a continuación. Una unidad jurídica, bajo un mismo derecho. Sin embargo, en el norte coexistían distintos derechos forales, que de hecho han dado pie a la coexistencia de distintos derechos civiles todavía hoy en el siglo XXI. Fueron los que impidieron el que pudiera existir un único código civil en la península, el que todavía hace que existan diferencias en el derecho privado con respecto a temas tan importantes como por las parejas de hecho.
Había una unidad comercial, no había aduanas dentro del Al-Ándalus. Había una unidad cultural, a diferencia de las unidades, de las diferencias culturales y lingüísticas del norte. Es decir, aquí, en Al-Ándalus, se habló inicialmente por el pueblo nativo el román andalusí, mientras que en el norte se entendían en distintas lenguas, porque no había una unidad política, porque no había una unidad comercial. Sin embargo, aquí sí había un román andalusí que poco a poco se fosiliza, que va adoptando palabras, estructuras y sonidos del árabe hasta que nace la algarabía, que es el árabe dialectal que hablábamos en Al-Ándalus y que tampoco se escribía a diferencia del árabe clásico. Luego simplificación, y espero que todo el mundo me entienda, porque en 8 siglos la complejidad histórica es tremenda. No puede ser que le dediquemos lecciones y lecciones a periodos políticos como la restauración monárquica, la Primera República, y sin embargo tratemos por igual el emirato, el califato, las dictaduras amiríes, las revoluciones como los levantamientos de Secunda, que dieron pie a la formación del barrio andalusí de Fez, de la ocupación andalusí del norte de Egipto, del nacimiento incluso del imperio andalusí en Creta, o la República Andalusí de Creta, o por ejemplo la importantísima revolución popular que se dio en 1009 en la península ibérica, cuando Córdoba se rebela contra la dictadura de los amiríes, es decir, con los descendientes de Almanzor, y proclaman verdaderamente una república definitivamente en el 1031. Conquistas externas, sí, de almorávides, almohades, meriníes, el nacimiento de las taifas, del reino nazarí. Todo eso no se puede estudiar en una lección, en 2 lecciones. Necesita el tiempo suficiente para que estudiemos con la misma dimensión histórica la sucesión de reyes católicos, Austria o Borbones, por las dinastías omeyas o las dinastías nazaríes. Luego, porque para conocer verdaderamente lo que estamos hablando, vivimos una época de coexistencia de regímenes políticos diferenciados, que son los reinos peninsulares del norte y todo el proceso paulatino de conquista con todo lo que eso conlleva. Y me refiero a que eso implica disputas internas entre los reinos del norte, disputas internas en Al-Ándalus y alianzas y enemistades permanentes durante estos 8 siglos políticos. Y todo eso llega al final a que ni nosotros mismos seamos capaces de diferenciar términos que deberíamos tener completamente normalizados, como la diferencia entre árabe, andalusí, mudéjar, morisco, moro, marrano, sefardí. Si no dominamos esos conceptos, ¿cómo vamos a entender muchas de las realidades que nos rodean, que precisamente arraigan en el sustrato de la memoria y del recuerdo de toda aquella época? Porque, sin lugar a duda, y este va a ser el núcleo de esta reflexión en voz alta con vosotras y con vosotros, lo más importante para mí, a partir de ahora, es lo que pasa a partir de la conquista. A partir del momento en el que Al-Ándalus desaparece, formal y políticamente, pero no sociológica ni antropológicamente. Y eso significa necesariamente la deconstrucción de muchos mitos. Yo recuerdo, le di muchísima importancia porque me impactó muchísimo el discurso de García Márquez cuando recogió el Nobel de Literatura. Y hablaba de aquella anécdota que le ocurrió en Barranquilla, en la que él iba caminando y de repente hubo alguien que cae con una bicicleta sin freno y está a punto de arrollarlo. Y entonces un párroco que estaba allí al lado le dijo, ¡cuidado! Y entonces él se retiró. Y entonces García Márquez le dio las gracias a este cura y el cura le dijo, no me des las gracias a mí, dáselas a la palabra. La palabra es la que permite la construcción de mito, la que permite la construcción de relato, y es incuestionable que de la misma manera que si solo veo la lápida de mi abuelo no podría conocer la lápida y los restos de la verdad que se esconde detrás, que es la de mi abuela, de la misma manera que si veo hoy el escudo de Córdoba, me sería imposible deducir que Córdoba también fue capital cultural de la Bética y de la península durante más de 1000 años de su historia. Por esa misma razón, hay palabras que esconden realidades confusas
Y es imposible edificar correctamente una teoría si partimos de premisas equivocadas, como ocurrió con el estudio de los genetistas. El genetista creía que Al-Ándalus era un periodo extranjero, que estuvo protagonizado por extranjeros, concretamente árabes, norteafricanos, es decir, como si todo el sur y el levante peninsular, y pensar todo el centro, porque Al-Ándalus no es Andalucía. Al-Ándalus, recuerdo una bellísima descripción de un emisario de Almanzor, que cuando llegó al Cantábrico decía: en aquellas playas hay árboles, águilas y no hay estatuas. Es decir, estamos hablando de un periodo político que pone nombre a las Ramblas de Barcelona, a Guadalajara, a Alcalá de Henares, al Guadarrama. Es decir, estamos hablando de un periodo político que es imposible entender si seguimos creyendo que hubo una ocupación continuada de árabes y musulmanes. No, no es cierto. Es cierto que hubo una conquista compleja, difusa, muy difícil de explicar, porque técnicamente no eran árabes, no provenían todos de Arabia, no había una bandera concreta. Y que de la misma manera que hubo una romanización y aceptamos la palabra, hubo un periodo posterior de arabización, es decir, de aprender la lengua árabe, y un periodo de conversión religiosa de baladíes a muladíes, pero todo ese proceso le ocurre a nativos peninsulares, es decir, a los que ya estaban. Eso explica, por ejemplo, que Benacazón sea los hijos de Casio, que es un nombre tan latino como Benicàssim o los Banu Qasi de Zaragoza. Luego porque Islam y Al-Ándalus se forman a la vez. Y esto también es importantísimo que lo tengamos a la cabeza. Hemos asimilado que las estructuras doctrinales y los pilares ideológicos del cristianismo y del catolicismo tardan en fraguarse en los distintos concilios de Éfeso, Nicea, de Trento. Lo mismo le ocurre al Islam. El Islam se va formando progresivamente, pero coincide en el tiempo con la formación de Al-Ándalus. Y eso hace que Al-Ándalus, que recoge todos los sustratos culturales anteriores, no obedezca a el cliché del Islam más fundamentalista o integrista que podríamos tener hoy en el presentismo contemporáneo. No tiene nada que ver. En Al-Ándalus se tomaba vino, a pesar de la prohibición coránica. En Al-Ándalus había representaciones de imágenes. O es que yo cuando voy a la Alhambra de Granada y me dicen, en el Islam están prohibidas las imágenes, yo digo, pero si estoy viendo 12 leones, pero si es que en Córdoba hay una fuente del elefante, si es que en Medina Zahara había cerrillos, si es que en los ataifores y en las boronías se dibujaban palomas. Es decir, no estamos hablando del imaginario que hoy podríamos entender por el Islam más fundamentalista, sino con un periodo político que solo fue continuidad de la anterior y que poco a poco se fue orientalizando, porque ya se había orientalizado antes por su pertenencia al Imperio Romano de Oriente. Uno de los ejemplos más evidentes son los baños que llamamos, o que mal llamamos árabes. Un baño árabe, el baño andalusí, es una terma romana, donde existían los 3 pilones de agua caliente, de agua templada o el frigidarium de agua fría. Y que los que se bañaban entonces vuelven a bañarse después porque son los mismos. Y que de la misma manera que en un tiempo adoraron a Astarte y luego adoraron a Isis, luego acabaron pues, islamizándose, cristianizándose. Y luego, algo que me parece importantísimo en los tiempos es lo que estamos viviendo. Desde 1900 a 1950, en escasamente 50 años, este lugar que habitamos, que podríamos llamar desde un punto de vista civilizatorio Occidente, fue capaz de cometer las mayores bestializaciones humanas. Una guerra civil, 2 guerras mundiales. Pasó por muchísimos periodos políticos diferenciados. En apenas 50 años. ¿Me quieren decir todo lo que pasó en 800? Claro que hubo persecuciones religiosas. Claro que hubo tolerancia religiosa durante los reinados, especialmente de Abderramán II, de Abderramán III, de Al-Hakam II. Claro que hubo persecuciones fundamentalistas con los faquíes en tiempo de los amiríes y especialmente con los almohades y con los almirávides.
Claro que tuvieron que pagar impuestos los ciudadanos de la dhimmíes, es decir, los cristianos mozárabes y los judíos sefardíes. Pero la coexistencia existió. La convivialidad, como la llama González Alcantú, existió. Y lo que no podemos es desmontar la coexistencia para negarla. Eso no podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer es colocarlo en su justa medida. Por eso en su justa medida no podemos hablar de reconquista. La palabra reconquista nace a principios del siglo XX, entra en la Real Academia Española de la Lengua en el 36. Es una ficción para fundamentar el nacionalcatolicismo castellano, que no tiene ni pies ni cabeza porque no fueron los reinos peninsulares del norte los herederos de un reino visigodo que conquista lo que antes había conquistado. Simplemente hay un periodo de conflicto político, social, de luchas y disputas internas y muy, repito, y muy complejo. De la misma manera, tampoco podemos hablar técnicamente de repoblación, como si el sur, el centro y el levante, a medida que se producía la conquista, se convirtieran en un solar. Es completamente falso. Que hubo poblaciones, por supuesto, que hubo repartimientos, por supuesto, que hubo presuras, por supuesto, pero lo que no hubo fue una sustitución humana. No hubo una suplantación humana, como se intentan hacernos creer con el mito de la repoblación. De la misma manera que cuando España conquista América, al día siguiente no todos los nativos americanos son españoles, ni son descendientes de españoles. Esa ficción tenemos que asumirla con normalidad, porque si es verdad que la historia de Andalucía la de un solar permanente, que ha sido eternamente repoblado por fenicios, cartagineses, en el caso concretamente de la conquista de Al-Ándalus, si hemos sido repoblados por cántabros y astures, ¿yo por qué no hablo como un astur y como un cántabro? ¿Por qué las expresiones populares del fervor religioso de la Semana Santa, por ejemplo, no se da como en Cantabria, como en Asturias? ¿Por qué no se canta el flamenco o no nace el flamenco en Asturias, en Cantabria, y aquí sí? Es decir, que somos unos malos aprendices del castellano y del catolicismo. Esa es la percepción de que nos tiene como un terreno colonizado, que fue efectivamente poblado, pero no repoblado. Aún más, ocurrió justamente a la inversa, es decir, los mecanismos de resistencia y los levantamientos de las minorías, en ese caso sí, concretamente morisca, provocó, por ejemplo, por Felipe II una dispersión de todos ellos. Por ejemplo, los moriscos de Almería son los que fundan Triana en Sevilla, pero son también los de la comarca Maragata en León o de la pequeña Andalucía en Ávila, y son prácticamente los que son distribuidos por toda la península, incluso en el siglo XVII. Así que la gran mentira, probablemente, además de estos mitos que tenemos que deconstruir, es decir, tenemos que colocar en su justa medida para ni convertir al Andalus en una Arcadia a la que nunca vamos a regresar, en un periodo de luces completamente perfecto, que no fue así, porque ningún periodo histórico es así, y porque no se puede hacer presentismo. Pero lo que sí es completamente cierto es que después de la conquista y con el nacimiento de la Inquisición, sí que es cierto que se establece un mecanismo de persecución del distinto, del judío sefardí, que después se convierte en marrano, del musulmán no asimilado, primero mudéjar y luego morisco, de los gitanos, de los negros. Y sin embargo, lo que yo voy a intentar compartir con vosotros y con vosotras a partir de ahora es que eso no fue así. Que en efecto, muchos se fueron al norte de África o se fueron a América, pero la gran mayoría o una gran parte de la población, a medida que se producía la conquista, se quedó. Y como tenía el mismo color de ojo, el mismo color de piel y el mismo color de pelo que el conquistador, porque no estamos hablando de un fenotipo diferente, porque estamos hablando de nosotros mismos que fuimos romanizados y después fuimos convertidos en ciudadanos andalusíes, pues es lo mismo. Y que explica que incluso hasta los omeyas fuesen rubios con los ojos azules, o que sus madres fueran todas cristianas del norte. En consecuencia, si eso es así, si es metafísicamente imposible que el norte peninsular suplantara humanamente al resto de la península, conquistara el centro de Europa y conquistara América y lo repoblara,
Si es metafísicamente imposible que la que todavía hoy llamamos España vaciada fuese la que suplantase Córdoba, Sevilla, Sanlúcar, Jerez, si damos por cierto algo tan obvio como que la mayoría de la población se quedó y se asimiló, a lo mejor podemos entender mucho de este patrimonio invisible que tenemos delante de nuestros ojos y que no vemos. Pero para eso es fundamental que incorporemos las pruebas de la memoria a la historia. Es verdad que la memoria se incorpora a la historia progresivamente, que desde los primeros pasos que diera Henri Bergson o Durkheim hasta la primera gran teoría de Maurice Halbach sobre los marcos sociales de la memoria, bueno, pues estamos hablando de un periodo de escasamente un siglo, poco más de un siglo. Pero en este siglo es verdad que los historiadores han acabado incorporando la memoria. Por ejemplo, Le Goff o Nora, en el nuevo concepto de historia, pues ya introduce la memoria popular, la memoria obrera, la memoria de las minorías. En España es especialmente importante la memoria histórica, que intenta recomponer lo olvidado durante la represión y la dictadura franquista. Pero para eso, repito, es importantísimo historizar la memoria. Es decir, memoria e historia son hermanas siamesas cosidas por el corazón. Se necesitan, se complementan. Y construir relatos o intentar explicar fenómenos amputando, extranjerizando, ocultando o simplificando periodos de nuestra historia, lo único que hacen es convertir lo que decimos literalmente en mentira. Yo suelo repetir hasta la saciedad que en griego lo contrario de olvido es verdad. Es decir, olvido es leteia y verdad es aletheia, es decir, lo que no se olvida. Lo que no se olvida o con el corazón, recordar, o lo que no se olvida con la razón, que es la memoria. Así que a partir de ahora, lo que voy a hacer durante el tiempo que me quede, se me ve, ya no hay pantalla compartida, ¿verdad? Ya se te ve a ti, Antonio. Sí. Perfecto. Pues durante el tiempo que me queda, que podría ser más o menos, según me dijiste, aproximadamente 15 o 20 minutos aproximadamente, ¿verdad? Sí, Antonio, sí. Pues bien, durante este tiempo les voy a hablar de estas huellas que están presentes y que necesitamos de todas las claves que he dicho con anterioridad para poder entenderlas y explicarlas. Todavía se canta: ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar, matariles. La palabra matariles, su origen, se basa precisamente en la algarabía, es decir, en la lengua que se hablaba en Al-Ándalus. Viene de la palabra mauta, que significa muerte, y rilla, que significa viaje. Mautarrilla, matarile, es muerto en el viaje. ¿Dónde están las llaves? Muerto en el viaje. En el fondo del mar, muerto en el viaje. Esta canción infantil narra la tragedia de los andalusíes y posteriormente moriscos, los sefardíes y marranos, que cruzaron al otro lado de la calle de Agua o incluso América llevando las llaves consigo con la esperanza de poder algún día regresar a su casa. Y sin embargo, acabaron en la fosa común del Mediterráneo exactamente igual que ahora, pero en sentido contrario. Es cierto que muchos se fueron y se llevaron a Al-Ándalus en Formol, pero, como digo, la gran mayoría se quedó. El procedimiento de destrucción de la prueba, la persecución humana con la Inquisición, la destrucción de los elementos arquitectónicos, como ocurrió en otros periodos históricos, lo que no pudo impedir fue que gran parte de la población no quisiera olvidar. Es decir, siguiera siendo quien fue. Es importantísimo, reitero, importantísimo entender que esta gran masa de población tuvo que castellanizarse y tuvo que convertirse al catolicismo. Esos dos procedimientos para simplemente salvarse. Es decir, el mecanismo de resistencia era el de parecer no musulmán y no judío porque en ello le iba la vida. El proceso de conversión al catolicismo
tiene muchísimas huellas de patrimonio invisible. Lo primero era adoptar el nombre católico. Y esa adopción del nombre católico tenía lógicamente que provenir o con la compra de los estatutos de limpieza de sangre o con el bautizo de un padrino. Todavía se canta en los pueblos, padrino lagarto, échame los cuartos, ¿no? El lagarto es una palabra refugio, es un sonido en castellano que encubre una palabra en árabe andalusí, que es la captu. La cap es el apodo. Padrino la captu o apellido es padrino la captu, es decir, tú que me pones el nombre, échame el dinero, si demuestras que tienes caudal, porque el que tiene padrino se bautiza. El fenómeno de apariencia externa fue el bautizo, que hizo que adoptásemos nombres católicos. Sin embargo, todavía había ceremonias internas, clandestinas, que mantenían las huellas de este periodo anterior que el pueblo que se quedó no quiso olvidar. Por ejemplo, en mi pueblo, en mi casa, en mi propia casa, a mis hijos le cortaron las uñas por primera vez en la vida, en mi caso, mi cuñada Antonia, y se la cantó cantando flamenco detrás de una puerta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la ceremonia de morisca, de asunción del nombre que se llama jaquica, lo que se hacía era cortar el pelo y se daba dinero en proporción al peso del pelo, ¿no? Como eso no podía ocurrir, porque si te cortabas el pelo, todo el mundo dabas a pensar que podía ser musulmán converso. Para evitarlo, lo que se hacía era cortar las uñas, porque nadie se iba a dar cuenta de que te habían cortado la uña. Era la primera intervención en tu naturaleza intacta. Y se hacía detrás de la puerta porque se sabía que se estaba haciendo algo prohibido. Y lo que se le cantaba, que es el flamenco, no era más que la sajada, es el la ilaha illallah musulmán, es decir, no hay Dios sino Dios, pero pronunciado con imela, que es le ileje ilele, que es pronunciar la A como una E, que es como se hablaba en Al-Ándalus. Así que fíjense qué dualidad, el cómo de puertas hacia afuera se aparenta una cosa y de puertas hacia adentro se hace otra, completamente distinta, pero ignorando el porqué, concretamente para la condición religiosa. Y esos son los dos mecanismos básicos de resistencia popular. Uno, el seguir haciendo lo que se hace hasta que se olvida el porqué. El otro, el aparentar el opuesto para que nadie duda de que no eres ni judío ni musulmán. La primera de los mecanismos de resistencia, es decir, seguir haciendo lo que se hacía hasta que se olvida el porqué, yo suelo poner siempre un ejemplo que para mí es muy revelador. Yo en el centro de África, en Níger, tuve que entrar a una mezquita, yo no soy musulmán, y en aquel tiempo no sabía ni cómo se entraba a una mezquita, ¿no? Yo tuve que imitar a un niño que estaba a mi lado, y este niño cogió una palangana de agua para hacer la ablución, el vudú, y se lavó, se remangó hasta los codos, se echó agua en los codos, en la cara, en los ojos, en la boca, en los oídos, sopló por la nariz y terminó frotándose el pelo. Así se lava mi padre antes de ir a comer. Y así se lavaba mi abuelo. Y cuando he estado trabajando en el campo para poderme pagar la carrera que hoy tengo, vi que los jornaleros y los albañiles también se lavaban así. Es decir, se lavaban como musulmanes sin saberlo. Explicando esto en muchos pueblos andaluces, me han llegado a decir que se les llama en algunos lugares lavarse agafar. Agafar vuelve a ser una palabra huérfana que no está en nuestro diccionario. ¿Por qué? Porque se comete el error de entender que tras la conquista todos enfermamos de amnesia colectiva y de repente olvidamos la lengua madre, la lengua que hablábamos. Pero Agafar es uno de los 99 nombres de Dios en árabe y es el perdonador. Es decir, lavarse Agafar es pedir perdón, pero hemos olvidado el por qué lo hacíamos y por qué llevaba ese nombre. La otra estrategia de resistencia justamente es la significación del opuesto. La significación del opuesto tiene también, y me consta que seguramente lo habrá explicado Sebastián cuando estuvo con vosotros, un ejercicio bellísimo que es cuando se hacía sábado. Cuando se abrían las ventanas de las casas, las puertas, y se fregaba la casa de arriba abajo, pero sobre todo públicamente. ¿Por qué? Porque durante el sábado, los judíos no pueden hacer absolutamente nada. Es decir, limpiar la casa un sábado y que todo el mundo viese que tú estás limpiando la casa un sábado es escenificar que no podía ser judío, que no podía ser marrano.
decir, un judío converso. Estos son básicamente los dos grandes mecanismos de resistencia. El seguir haciendo lo que se hacía hasta que se olvida. El segundo, la significación del opuesto. Andalucía está repleta de estas huellas. ¿Y cuál es el problema? Que no las entendemos. Y no las entendemos porque hemos amputado no solo el periodo andalusí de nuestra historia y todas las claves que lo extranjeriza, sino fundamentalmente, y para mí es clave que entendamos lo que voy a decir ahora, todo el periodo posterior en el que la mayoría de la población que se queda y que se convierte al catolicismo y al castellano no entra dentro de los cánones de la conversión de Andalucía en un solar. Empezando, como digo, por la conversión al catolicismo. Ese fervor religioso en muchas de las pruebas de expresión que se hacen en Andalucía, como después explicaré, si me permitís, con la Semana Santa y si me da tiempo de poder explicarlo. Pero quizá una de las huellas más importantes es nuestra propia forma de hablar. Si somos hijos y descendientes de repobladores, ¿yo por qué no hablo como un repoblador? ¿Yo por qué hablo de una forma diferente? Lógicamente, porque tuve que aprender el castellano, pero lo hice manteniendo en mi garganta estructuras y sonoridades de tiempos anteriores, de civilizaciones anteriores. Y esto es algo que había ocurrido siempre. La palabra Córdoba no es una palabra romana, es una palabra prebética. Y cuando Roma llega, pregunta a los nativos cómo te llamas, y decimos Córdoba, y lo que hace la civilización romana es adaptarlo fonéticamente pues, al latín, a su lengua. Pero eso ocurre con Córdoba, con Carmona, con Cartaya, y pasa con numerosos topónimos de Andalucía. De hecho, podría ser, y es la hipótesis a la que yo me adscribo porque considero la más creíble, que palabras como Córdoba tienen el prefijo cor, car, gor, gar, que es un sonido que se repite prácticamente en toda la vega del Guadalquivir, e incluso hasta la cultura de los millares, incluimos, por ejemplo, gor o gorafe, y que significa asentamiento. Y la desinencia hubo, uva, son desinencias turdetanas y tartesias que podrían significar agua. Pero sea como fuere, da igual, sea como fuere, se mantiene la sonoridad, que es lo que yo intento explicar. Y Córdoba sigue siendo Córdoba cuando es ciudad visigoda, sigue siendo Córdoba cuando es ciudad bizantina, se convierte en Cúrtuba cuando es ciudad andalusí y hoy es Córdoba. Luego, un nombre milenario se ha mantenido en la memoria. Hay ejemplos realmente hermosísimos. No tengo tiempo para pararme, ¿no? Pero yo qué sé, hasta la misma, no sé, por ejemplo, se me ocurre Carcabuey, ¿no? Carcabuey, que es Hipocalcabula, que vuelve a ser una ciudad prebética, y que después es Carcabul durante Al-Ándalus, y después es Carcabuey porque se asimila el sonido al momento posterior de la conquista. Es decir, pues, si hemos mantenido palabra, ¿cómo no íbamos a mantener sonido? ¿Cómo no vamos a mantener incluso palabras que quedaron huérfanas después de la conquista porque no encontramos la raíz a la que pertenecen? A mí todavía me sorprende que en el diccionario de la academia aparezca palabras como jarana sin origen. O sea, cuando evidentemente jarana proviene de haram, que es irse de lo prohibido. O la mismísima flamenco a la que todavía se le atribuye un origen disparatadamente holandés por el capricho de George Burroughs cuando hizo ese relato romántico con la llegada a la península, ¿no? Hay palabras refugio. ¿A qué llamo palabras refugio? Llamo palabras refugio a aquellas que esconden verdaderamente una palabra andalusí, pero en el momento en que olvida lo que significa, queda encriptada en una palabra del castellano. Mira, yo estoy ahora mismo sentado frente a la calle que está ahí a mi lado, que es el callejón de la Charquilla. En el callejón de la Charquilla de mi pueblo no hay ninguna charca, nunca la hubo, pero se llama callejón de la Charquilla porque ese era el camino hacia Oriente, hacia el este, hacia la Xar, hacia la Sarquilla. O sea, era el camino de la Charquilla y acabó siendo el camino de la Charquilla. Le ocurre igual a la Sala de la Barca en la Alhambra. No es la Sala de la Barca. La llamamos así porque el techo parece tener forma de barca, pero en verdad era la Sala de la Baraca. Y la palabra Baraca aparece escrita por las paredes en todas partes en la Sala de la Barca, que es la Sala de las Bendiciones. O en Monda, si vaya a Monda, por ejemplo, hay una fuente que se llama Fuente de la Jaula,
pero no porque tenga forma de jaula, porque jaula en árabe es afuera, es de las afueras. En consecuencia, cuando tú olvidas el origen de las palabras, la quieres embutir en algo que se le parece mucho. Y eso ocurre, repito, tanto aquí como en los lugares donde también olvidaron el origen de las palabras. Les voy a poner un ejemplo que a mí personalmente me encanta. En la Kasbah andalusí de Rabat hay una calle que se llama Bazo, la calle Bazo. Y recuerdo que paseando con un descendiente de andalusíes que se llama Muhammad Lubaris, su apellido Lubaris viene de olivares, por eso se llama Lubaris, de olivares, me preguntaba, Antonio Manuel, ¿de dónde viene la palabra bazo? Y claro, no era la palabra bazo, sino la palabra castellana ribazo, que cuando asume el francés, por ser el protectorado francés, es ribazo, es decir, la calle Bazo, y al final acaba llamándose Bazo, pero igual que por ejemplo, en Rabat, no consiguen entender el origen de la palabra bazo porque desconocen la palabra castellana ribazo, lo mismo nos ocurre a nosotros porque somos unos auténticos analfabetos cuando estamos delante de las inscripciones y los epigramas de la mezquita de Córdoba, del Alcázar de Sevilla o de la Alhambra granadina, es decir, porque no sabemos el árabe que da nombre pues al Guadalquivir, al Mulhacén, a la mezquita, al Alcázar. Y lo mismo que pasa con palabras refugio, nos pasa, por ejemplo, a muchos de estos fenómenos a la hora de hablar. Por ejemplo, cuando nosotros aliteramos los sonidos y decimos canne o decimos segio, en realidad estamos utilizando algo que ya ocurría en el román andalusí, pero que ocurre especialmente en el árabe. Y voy a intentar explicarlo antes de seguir para no perdernos. ¿Cómo aprendimos nosotros el árabe? Pues nosotros aprendimos, el castellano. Lo hicimos aljameando. ¿Qué es aljamear? Aljamear es construir sonidos en castellano con grafía en árabe. Es decir, si yo sé escribir en árabe, lo que hago es transcribir los sonidos con grafía en árabe. Cuando voy, por ejemplo, a colegio y a instituto, suelo jugar con los chicos y con las chicas a que hagan aljameado, por ejemplo, de una lengua que no conocen. Por ejemplo, digo, ¿sabéis francés? Y me dicen, no. Pues, ¿cómo se dice aujourd'hui? Y entonces, si lo escribiese en castellano sin saber francés, probablemente pondría aujourd'hui con Y, con la O. O si no sabes inglés y tienes que escribir tomorrow, es decir, mañana, a lo mejor pondría tomorrow o tomorrow, ¿entendéis, no? Pues eso es lo que pasó en la población que se quedó, que tuvo que aprender casa y tuvo que escribir los sonidos casa o imaginarlos después de la prohibición de su inscripción con la grafía, con el alifato. Eso, por ejemplo, hace, para que lo entendáis muy bien, que se provoquen los fenómenos del ceseo, del ceceo. Por ejemplo, en el hebreo, que ya sabéis que es la lengua, digamos, litúrgica de los judíos, es decir, no era la lengua que hablaban, era la lengua que se utilizaba para rezar, había sonidos muy parecidos a la zain, a la sin. Lo mismo ocurría con el román andalusí, donde, por ejemplo, la S acabó derivándose en J. Por ejemplo, camisa era camija, o surel acabó siendo jurel, y a lo mejor explica el fenómeno del geo. Pero quizá lo más interesante a mi juicio, sea, por ejemplo, la adaptación fonética de los 5 sonidos parecidos en árabe a la C y a la Z y a la S, ¿no? Es decir, donde escogimos la sin, pues seseamos. Donde escogimos la zain, pues se produce ese fenómeno tan interesante que se mantiene en el andévalo o en la subética cordobesa. Los que escogieron la fa, cecean. Los que escogieron la zo, pues cecean. Y los que incluso escogieron la shin, pues se ha mantenido en el sonido she, pues de Sevilla y de algunos lugares de Cádiz, cuando se dice coche o se dice pisha o se dice shosho. Es decir, intento haceros ver que cómo voy a entender lo que me ocurre al hablar en el andaluz si partimos de la premisa equivocada de una evolución simple y llana del castellano, además como consecuencia de repobladores. No es cierto. Es exactamente igual que ha ocurrido siempre en Andalucía, que es un palincesto de cultura, que es un palincesto de civilizaciones. Solamente entenderé lo que ocurre si tengo en cuenta todo lo anterior. Y si tengo muy claro que en mi proceso de aprendizaje me han eliminado
gran parte de estas sonoridades, es imposible que lo pueda explicar. Voy a poner otro ejemplo que a mí me parece muy revelador. En muchos lugares de Andalucía se ha dicho con total normalidad daleao, por ladeao. Es decir, hemos dicho, este cuadro está daleao. A mí me gustaría que alguien me fuese capaz de explicarme qué fenómeno lingüístico permite explicar que un determinado pueblo provoque esa alteración de ladeao por daleao, que no es nada natural. ¿Por qué ocurre? Bueno, quiero que sepáis que en una de las oraciones más repetidas, que es la fátija, que es donde viene la palabra fatiga, la fatiga es la acepción andaluza, que es la que abre el comienzo, concretamente el Corán, el final dice la palabra dalin, dalla, significa en árabe desviado. De manera que daleado es desviado. Es decir, es una palabra que ya teníamos nosotros en nuestro acervo cultural. Como se parece tanto, al final cogemos la que ya conocíamos, pero hemos olvidado el porqué. Esto que ocurre en los fenómenos de aprendizaje de la lengua o de aprendizaje de una religión son los que explican incluso hasta nuestra forma de llamarnos. Por ejemplo, en la construcción del nombre en Al-Ándalus, poco importa que fuera judío, cristiano, musulmán o cafre, que es el que viene del árabe kafir, que significa no creyente, el nombre se componía de tres partes, que eran la primera, el futuro, luego el pasado y luego el presente. El futuro es el nombre del hijo que tienes o que tendrás. Por ponerme a mí como ejemplo, porque siempre lo suelo hacer, yo soy Abu Liberto, que es el padre de Liberto. Luego viene tu nombre, Antonio Manuel. Luego el nombre de tu memoria. Yo soy Im Juan, Im Manuel, Im Juan, que son mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Pero en Al-Ándalus se prefería el nombre de la madre al nombre del padre, de forma que yo sería pues el hijo de Rafaela, que era hija de Rosario y que era hija de Encarnación. Luego viene el nombre del lugar donde naciste. Yo soy Il Almodovarí porque nací en Almodóvar. Del lugar donde vive, de tu profesión. Yo soy Al-Usted, es decir, el profesor. Usted en árabe significa profesor y también es un tratamiento de respeto. A mí me sorprende que para entender el origen de usted se siga diciendo que proviene de la reducción de vuesa merced, cuando existe una palabra idéntica que hemos utilizado siempre como trato de respeto, que es usted, y que incluso mantenemos en el árabe, en el lenguaje coloquial, al llamar a los camareros, a los albañiles y a nuestros compañeros como maestro, ¿no? Luego vienen las características físicas por las que te conocen. Yo soy al-Maktub, el amputado, porque perdí en un desgraciado accidente un dedo de mi mano. Y bueno, pues en esta mano pues tengo solo 4 dedos. Soy el amputado. Y esa cadena enorme es mi nombre. ¿Qué hicimos? Como no podemos memorizar toda esa enorme cadena, cogemos solamente una parte para designar a la persona. Y esa parte es la que ha quedado como patrimonio invisible en el mote, en los apodos o en la forma en la que se han llamado históricamente los flamencos. Es decir, Manolo Sanlúcar es porque es de Sanlúcar. Paco de Lucía es porque es hijo de Lucía. La niña Pastori porque es hija de Pastora. Hoy, que se celebra el nacimiento de la niña de los peines, de Pastora Pavón, que debería haber recibido la llave del oro del cante y que no recibió por ser mujer. Pues era la niña de los peines, porque cuando chica se ponía peines en la cabeza. El turronero porque era turronero, la negra porque era negra. Es decir, nos hemos llamado siempre así y todavía nos seguimos llamando así porque era la manera en la que nos hemos llamado siempre en Al-Ándalus. Y nos seguimos llamando después de la conquista. Luego, no puede ser verdad que se convirtiera en un solar. Es que la gente se quedó y decidió no olvidar. Hay percepciones de recuerdo descomunales en nuestra forma de comer. Por ejemplo, el cocido no ha dejado de ser la dafina. La dafina era un plato de origen sefardí que se guisaba entre el ocaso del viernes y del sábado para comerlo en sabbat, es decir, que se guisaba sola. Eso es el origen etimológico de dafina. Bueno, pues la dafina, tras la conquista, acaba convirtiéndose o en el efecto de la cocción cocido o en el puchero, que es el recipiente, ¿no? Es decir, pierde el nombre. Pero lo más interesante es que se le coloca los elementos de resistencia, es decir, se le coloca el cerdo, es decir, quien come cerdo no puede ser musulmán, no puede ser judío. Y se le echa la pringa. Es decir, el comer las tapas, la tapa es la tapadera de cerdo que se colocaba sobre el vino.
Quien toma vino y toma cerdo no puede ser judío, no puede ser musulmán. Son mecanismos de resistencia. Bueno, pues en el cocido, ¿qué hacemos nosotros todavía hoy? Pues todavía hoy, incluso en algunos lugares, se dice que se guisa con agua de lluvia porque los garbanzos salen más suaves, más tiernos, cuando en realidad es una metáfora de que se está guisando con el maná caído del cielo, como comida sagrada, ¿no? Pero lo cierto es que lo seguimos comiendo separando la pringada del cocido. Sino primero nos comemos el cocido y luego nos comemos el elemento que es extraño, ¿no? ¿Y cómo nos lo comemos? Con las manos, teniendo cuchillo, teniendo tenedor, nos lo seguimos comiendo como si fuera el cuscús. Incluso nombres de platos realmente emocionantes como duelos y quebrantos, ¿no? Fíjate qué nombre más poético para hablar de un plato en el que verdaderamente se come cerdo, ¿no? O por ejemplo las patateras, que son unas longanizas de patata que se hacen en Extremadura para simular que en realidad estabas comiendo cerdo, chorizo o morcilla. Bueno, por ejemplo, una expresión que seguramente la habremos repetido 1000 veces y no hemos explicado nunca el por qué. Dar morcilla. Oye, dar morcilla, ¿por qué dar morcilla es malo? Bueno, porque está dando de comer cerdo a quien no puede comer cerdo. De ahí viene la expresión dar morcilla o joder la marrana, ¿no? Que es tener relaciones con una judía y probablemente derivarse en problemas. Hay huella en nuestra luminosidad, en la proporción cordobesa a la hora de pintar las paredes. Es asombroso que todavía guardemos la proporción andaluza, que es la de el radio y el lado de un octógono y no el de un decágono, ¿no? Que es la proporción áurea, por ejemplo, en los zócalos de las paredes, y que esa proporción popular se mantenga desde los esbotos tartesios, desde las esculturas bético-romanas hasta la fachada de la Diputación o los mismos arcos de la mezquita de Córdoba, ¿no? Hay huellas espectaculares por todas partes, pero a mí me llama mucho la atención especialmente dos, ¿no? Una es la Semana Santa y otra el flamenco, ¿no? La Semana Santa y el flamenco. Fijaros algo que muchas veces no caemos, ¿no? Y es muy obvio, ¿no? Durante Al-Ándalus, la gente del libro, es decir, la Dimma, era respetada, pero fíjense que musulmanes y cristianos compartían la devoción por Jesús y por María, porque Jesús es el profeta Isa para los musulmanes y María es la madre de Isa, es la madre del profeta para los musulmanes. ¿Eso qué significa? Que la devoción mariana, que incluso fue perseguida por el propio cristianismo, es decir, hasta el Concilio de Éfeso no se reconoce la divinidad, y que no deja de ser, digamos, una devoción milenaria por las diosas madres. De hecho, todavía en Andalucía muchas mujeres se pintan un lunar al lado de la boca y es porque está representando a Venus al lado de la luna, ¿no? Es vestirse de diosa, ¿no? Las vírgenes siguen estando enlunadas sobre una luna menguante, como se ha hecho siempre, porque en realidad es la adoración a las diosas Astarte, a las diosas Venus, a las diosas madres, a las Isis. Por ejemplo, en el Alcázar de Sevilla se encontró un Iseo, ¿no? En donde había una escultura de Isis con Horus en los brazos. Incluso el propio Isidoro de Sevilla podría ser el regalo de Isis, ¿no? Es decir, el culto a las diosas madres, a las vírgenes negras, ha existido siempre, pero también existió en Al-Ándalus. De manera que después de la conquista, a los mudéjaros no les resultaba extraño sentir devoción por Jesús y por la Virgen, porque la seguían teniendo, porque siempre la tuvieron. Los judíos no. De ahí que la Inquisición fuera especialmente cicatera con los judíos, en la medida en que gran parte de la población morisca se integra, se asimila y con los conquistadores y desaparece para la historia, ¿no? Pero me llama mucho la atención la Semana Santa porque no se parece en nada a la Semana Santa del norte peninsular. ¿Y eso por qué? Porque estás demostrando una devoción descomunal al humanizar a los Cristos, al humanizar a las vírgenes, para decir que en el fondo son ellas las que te están salvando, porque rendir culto a una imagen te está salvando. Incluso se ha mantenido, además de miles de expresiones, por ejemplo, se me viene a la cabeza al tirar de la manta, como sabéis, los nombres de los conversos figuraban en una manta que se colgaba en las puertas de las iglesias, ¿no? De manera que si tirabas de la manta sabías quiénes eran los conversos. Y eran los conversos los que se colocaban debajo del paso y la manta cubría a los costaleros porque eran los que custodiaban el secreto.
más digamos los sanbenitos o la escenificación feudal o incluso el propio paso de la Virgen, ¿no? Porque es exactamente igual que una boda todavía hoy morisca, ¿no? No sé si habéis visto una boda en el norte de África, pero las bodas musulmanas a las novias las visten de blanco, las colocan sobre un altar, la Virgen, las pasean desde la casa de la novia a la casa del novio por las calles como una Virgen, con una orquesta detrás, como una Virgen, desde las ventanas le cantan las partes floreadas de las nubes que se llaman suat, sonido, que es el origen etimológico de saeta, y le tiran pétalos de flores y le dicen Yamila, Yamila, que guapa, guapa. Es decir, la estructura de la procesión ya existía y el pueblo cogió esa estructura para refugiarse y convertir un mecanismo de resistencia en una expresión bellísima de devoción popular como es la Semana Santa andaluza, ¿no? Y algo parecido ocurre con el flamenco. El flamenco, la diferencia está en que hubo un mantenimiento de las formas litúrgicas, de las espiritualidades, porque si salían a la luz, eran perseguidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender el flamenco si pensamos que se produce por revelación espontánea en el siglo XIX? Pero, de verdad, créanme, pero qué disparate es eso si incluso las dos expresiones más imponentes del flamenco, si tuviéramos que resumirlo en dos palabras, son ay y ole. Y ay es el dolor, es el trauma precisamente del que se queda y resiste y no olvida. Y Allah, que es el nombre en árabe de Dios. Olé, ele, es el nombre en árabe de Dios, no el nombre del Dios de los árabes. No importa que fuese judío, cristiano, musulmano, cafre, en Al-Ándalus se hablaba de Arabía. Al-Garb es occidente, Arabía árabe, el árabe de occidente. Es pronunciar la A como una E. Entonces no era Allah, era L. Es decir, Ole es el nombre flamenco de Dios. Y hay cantidad de expresiones flamencas que están encriptadas en esas palabras. Soleá es una palabra netamente andaluza, sus plurales soleares. Fijaros qué cosa más hermosa, ¿no? Cómo construir un plural y tener que introducir una R para que dejarlo claro, ¿no? Y soleá proviene de salawá, que es oración. Cantar por soleá es cantar por oraciones. Es la llamada a la oración. Exactamente igual. Y yo quiero que comparen un Adán con una soleá de Alcalá. O el martinete. El martinete vuelve a ser otra palabra, refugio, porque la segunda llamada a la oración, la ícama, en realidad se parece como dos gotas de agua al martinete, que derivaría de martain, que es la segunda vez que se llama. De hecho, los martinetes se cantan redoblados. Y esas dos expresiones clarísimamente litúrgicas son de palabras que provienen del árabe, como caña, que viene de gania, que significa canción, o como zambra, que viene de zambra, que es una reunión de personas. Hay palabras bellísimas en el mundo del flamenco. A mí me emociona muchísimo la palabra siguirilla. La palabra siguirilla proviene del árabe andalusí, siguirilla. Es la misma palabra, siquiría, que significa la que emborracha, la que extasía, la que divorcia el cuerpo del alma. Porque que nadie me diga que proviene de seguirilla, si es que no tiene nada que ver ni en la rima, ni en la métrica, ni en la musicalidad. La siguirilla, que sí es un canto lastimero, que tiene la estructura de la endecha, por supuestísimo, que quizá tenga que ver con los cantos de las plañideras, con todo ese mestizaje musical bizantino, judío, por supuesto, pero la palabra, por Dios, la palabra siguirilla es sobria por fuera, pero ebria por dentro. El que canta por siguirillas está borracho y porque está uniéndose al universo y el universo metiéndote en ti. Esa expresión es sufí, es del sufismo islámico. Las cofradías se reunían. Había un momento en el que el isdán, es decir, el que se queda solo, con un tono modal, empieza a cantar hasta que consigue que el resto de los cofrades digan Allah, ole. Y ese momento en el que te va desde ti mismo es la siguirilla. Quiero que sepáis que el sufismo, es decir, que es el misticismo islámico como la cábala judía o como el misticismo cristiano, tenía dos mecanismos para llegar a este grado de éxtasis. Uno era se llama el sufismo de la sobriedad.
que es a través de la introspección, del eremitismo, y de eso sabe mucho Córdoba, porque el eremitismo de las sierras cordobesas no solamente fue de mozárabes, sino también, por ejemplo, de sabios como Ibn Masarra, que es sin lugar a duda el padre de la filosofía y del movimiento libertario en Córdoba, ¿no? Pero quiero que escuchéis esto, que es interesantísimo. El otro mecanismo de llegar al éxtasis es el sufismo de la ebriedad, que es, por ejemplo, el cantar, el repetir, lo que se llama el dikrar, la samá, que es la escucha. Seguramente lo habrán visto los derviches giróvagos cuando empiezan a dar vueltas y vueltas en torno a sí mismos, hasta que se van. Bueno, pues eso se consigue cantando. Y cuando el cantaora canta ahora, cuando la bailaora se agarra, él levanta el dedo y canta y se evade, consigue el estado de la siguirilla. Por favor, ¿de dónde viene siguirilla? Pues a lo mejor viene de siguirilla, tal cual. Pero claro, si desconocemos el origen de la palabra e intentamos construir todo este mensaje a partir del escudo de Córdoba, es imposible que encontremos el porqué. Lo mismo pasa con otras expresiones hermosísimas, como por ejemplo farruca. La palabra farruca viene del árabe farruca, la misma palabra que significa la que distingue la verdad de la mentira. Y yo no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, las farrucas dicen que vienen de Galicia, de verdad, con todo mi respeto a los ciudadanos de San Censo. ¿De verdad piensan que las farrucas son de Galicia? Las farrucas son andaluzas. Pero cuando se dice, y allá arriba el limón y abajo la oliva, fatiga las mías. Cuando se dicen palabras sin sentido, allá arriba el limón, abajo la oliva. ¿Pero qué me quiere decir? Es que en la fatija se dice, Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbi Alamin, y Allah Rabbi Alamin, y allá arriba el limón. Es, oh Dios de los dos mundos. Y los dos mundos en el sufismo son el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y dice, allá arriba el limón, Allah Rabbi Alamin, allá abajo la oliva. Fatigan las mías. Claro, todo eso está mezclado con toda la comunidad de marginados. Es decir, el flamenco existe porque es un monumento en el aire creado por los que nos condenaron a olvidar y no olvidamos. Por supuesto, los moriscos, que al final acaban racializándose con la comunidad gitana, que fue igualmente perseguida. A mí me duele, créanme, me duele en el alma no estudiar en los libros de textos andaluces la persecución de los gitanos. De los gitanos, no solamente la de los edictos de Isabel y Fernando, sino especialmente la persecución de 1749. Es que en 1749 se ordena que se apresen a todos los gitanos y las gitanas de España, a todas, sin excepción. Y ese acuerdo se toma en comunión por la Iglesia Católica y por los ilustrados, cada uno por sus motivos. La Iglesia Católica porque entiende que mientras sigan existiendo gitanos, siguen existiendo herejes, es decir, morralla de lo que fue al-Ándalus. Y para los ilustrados, porque jamás podríamos ser europeos si seguimos teniendo esta comunidad de marginados. De hecho, son los ilustrados los que introducen los pueblos de colonización precisamente para acabar con eso. Y le entregan suelo a extranjeros por ser cristianos y se lo niegan a los nativos, incluso en las cartas. Y esto es descomunal, ¿eh? Lo que voy a decir ahora es muy doliente. Incluso en las cartas de constitución de las colonias, aquí en Andalucía, se prohibía a los colonos belgas, franceses o alemanes mantener relaciones con los nativos. Es decir, podían relacionarse con aragoneses, con navarros o con catalanes, pero no con andaluces, ¿no? Todo esto que estoy intentando comentar provocó que en un solo día, en la madrugada del día de San Joaquín y Santa Ana, se apresaran a más de 12.000 gitanos. A los hombres se les llevó a la Carraca de San Fernando, a Cartagena y al Ferrol. Ahora entenderán por qué las farrucas vienen de Galicia. Ahora seguro que lo entienden. Pero a las mujeres se las separó y se las llevaron a Córdoba, a Málaga, con la intención eugenésica y racista de separarlos para extinguir especies, exactamente igual que hizo después el nazismo, con los judíos y con los republicanos y con los mismos gitanos, ¿no? Y volvieron a fracasar,
Pero es verdad que al dolor del pueblo que ya traía consigo se le unió el dolor redoblado del pueblo gitano, que cuando se reagrupa forma ese triángulo flamenco en unos dos lados y en otros lados los refugios flamencos, por ejemplo, en la Unión, en las minas, y de ahí nacen los palos que tienen que ver con, por ejemplo, con Cartagena, con las mineras, con los tarantos, las tarantas. Y luego viene la huella de los negros. Tampoco estudiamos en los colegios que hubo esclavitud en la península, antes, durante y después de Al-Ándalus. Pero especialmente dolorosa es la esclavitud después de Al-Ándalus. ¿Por qué? Porque cuando de nuevo Andalucía vuelve a ser puerto de India, primero Sevilla y luego Cádiz, estamos hablando de ciudades en las que llegó a ser el 20% de población negra. Se le llamaba curros, porque en árabe, al-kur es el del color de las piedras negras, el de las tribus negras. Es decir, vuelve de nuevo a quedar claro que la lengua de los marginados era ese magma de lengua en la que, por supuesto, también estaba el árabe andalusí. Bueno, estos negros curros, estos libertos, estos loros, también forman parte de las gitanerías y de las arraberías y también conforman parte de nuestra identidad. Y también se refugian, igual que las cofradías de los gitanos y las cofradías de los negros, para intentar salvarse. En concreto, en Sevilla, bajo la advocación de la Virgen de los Reyes. Porque decían los gitanos, los negros, decían, oye, mira, es que los Reyes Magos uno era negro. Es decir, nosotros adoramos a Jesús desde el primer momento. ¿Cómo no voy a formar parte de la comunidad cristiana? Bueno, pues los negros también aportaron muchísimo a nuestra cultura, especialmente al flamenco. Muchas de las palabras que he dicho antes de una forma tan resumida y atropellada, y os pido perdón por eso, no se parecen de una forma fonética entre sí. Oigan, pero díganme el parecido entre tango, zorongo, milonga, fandango. Eso sí, se parece muchísimo. Fijaros que en las lenguas de la curva del Níger, de donde trajeron muchísimos africanos, lengua donde también se mezclan el kikongo, el hausa, pero también en las lenguas andalusíes, fíjense qué cosa más hermosa, zurú significa huir, de manera que zurungo es el que huye, fandan es vagar, luego fandango es el que vaga. Y tan es alejarse de la orilla, luego tango es el que se aleja de la orilla. Los que salían de las casas de rumbo, de ahí viene el origen, la palabra rumba, ¿no? Es decir, también aportaron muchísimo. En consecuencia, si yo tengo que explicar el origen de la palabra flamenco y he extirpado de mi memoria todo eso, tengo que buscar un porqué o en el francés o en el holandés. Pero si lo trajemos de los reductos de nuestra memoria, de los que quedaron y olvidaron la lengua, pero no las palabras sagradas, aunque olvidaran las estructuras, aunque olvidaran las sonoridades, igual que les ocurre a los hijos de nuestros emigrantes en Cataluña, en Euskadi o en Alemania. Felah significa campesino, pero también significa bendición. Y Menkub es uno de los grados de expropiación en el árabe. El primero es mindun, que es cuando te queda sin lo material, cuando te quitan la ropa, cuando te quitan el dinero, que es el origen de la palabra, por ejemplo, mindundi. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te prohíben ser quien eres, pensar lo que pensabas, vestir como vestías, sentir como sentías, entonces te conviertes en un menkub. Y menkub es marginado, desahuciado, mancillado. Felah menkub, flamenco. Inicialmente no era el arte, sino este pueblo que mantuvo la memoria y que tenemos que volver a recuperar y tenemos que convertirla en historia. Y este es el trabajo que nos toca a nosotras y a nosotros, a vosotras y a mí, convertir en historia la memoria, porque no hay fuentes escritas, porque estaban escritas en el aire, porque lo escribieron nuestras abuelas, como hizo mi abuela, la que estaba detrás de la lápida de mi abuelo. Y si queremos hacer justicia con lo que verdaderamente somos, tenemos que sacar a la luz toda esta memoria y hacer lo indecible para que la estudien nuestras hijas y nuestros hijos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Esto no es espontaneidad, Antonio, esto no estaba programado, ¿eh? Muchas gracias, de verdad, muy amable, soy muy amable. No, la amabilidad nada, Antonio. Ahora toca, bueno, harán algunas preguntas, porque también está Pepe ahí moderando. Yo lo que pasa es que, nada, me gustaría decirte simplemente que no iba a hablar, digo, porque estaba sin palabras, pero digo, como mis palabras son parte de este patrimonio que está invisible, las voy a expresar. Gratitud, muchas gracias, y decir que esto es un impulso para que metamos esa historia invisible que tenemos por detrás y ese patrimonio invisible que tenemos por detrás en nuestra aula, que es lo mejor que podemos hacer como docentes y además es nuestra misión. Yo creo que es algo que tenemos en la espalda y que tenemos que llevarlo a cabo. En fin, Pepe, yo no sé, te decir la palabra por si quieres comentar algo y ahora ya hay casi un turno de palabras, de preguntas. Pues muchas gracias, Antonio. Ha sido magnífica, la verdad es que el entusiasmo que transmite es increíble. Es como decía Gabriel García Márquez, la palabra, ¿no? Bueno, pues tenemos unos minutos para que hagas, porque la verdad es que yo he anotado aquí medio cuaderno de cuestiones, que en fin, porque has tocado un montón de aspectos que la verdad es que podíamos hablar de ellos, pero vamos a darle la palabra a los asistentes para que hagan las oportunas cuestiones que quieran presentar, si te parece. Muchas gracias. Así es que nada, levantar, pedir la palabra y vamos dando paso. Empieza tú, Pepe, con alguna de tus preguntas, si no hay nadie, ¿no? Y así rompe el hielo. Sí, bueno, es verdad, se han escrito algunas palabras en el chat, pero si queréis, pues podemos hacerlo ahora. Encender los micrófonos y la cámara si queréis, y así nos podemos ver. Bien. Bueno, mientras van apareciendo, yo te quería hacer una inicial y es bueno, es sobre la cuestión de la reconquista, ese debate, bueno, pues casi se llega a las manos en algunos foros en los que yo he estado, sobre esa teoría, bueno, pues de que realmente la reconquista no fue tal, sino fue un proceso de asimilación, de lenta asimilación, y sin embargo, pues hay gente, pues tipo Fanjul o San Juan, que defienden todo lo contrario, es decir, que realmente existió ese proceso de reconquista y que lo que asistimos a una especie de debate entre lo que sería la leyenda negra y la leyenda rosa o blanca, ¿no? Como quieran, ¿no? Es decir, Ajá. todo fue positivo en el andaluz, ni No, en absoluto. Yo creo que los castellanos. Vamos a ver, en primer lugar creo que te refieres no a la reconquista, sino creo que te refieres a la conquista. Es decir, creo que te refieres a la conquista. Al debate en torno a a la conquista. Te refieres a la conquista, a la conquista a la creación, al origen del Al-Ándalus, ¿no? El origen del Al-Ándalus tiene su raíz en una invasión, en una conquista. Sin lugar a duda. Igual que la llegada del Imperio Romano tiene lugar en una conquista, igual que tiene lugar pues, la llegada de otras civilizaciones a través de una conquista. Pero una conquista que no dura 8 siglos. Es decir, lo que no podemos estar es hablando de una conquista permanente durante 8 siglos políticos. ¿Hay una conquista? Sí. Y ahora, a partir de la conquista, hay un proceso de arabización y de islamización. Pero eso no lo dice Antonio Manuel, lo dice el mismo Alberto García San Juan, por ejemplo. La pugna entre los partidarios, por ejemplo, de Ferrín y los partidarios de Alberto García San Juan es como el que dice cuánto de conquista y cuánto de asimilación hay. Es decir, para Emilio González Ferrín hay un 20% de conquista y un 80% de asimilación, o para Alejandro García San Juan podría ser un 80% de conquista y un 20% de asimilación. Inicial, porque lo que ninguno de los dos cuestiona es que una vez que ya se produce y se asienta el emirato y posteriormente el califato, pues ya no hay ese proceso porque el pueblo se ha ido progresivamente arabizando e islamizando. Eso no admite discusión. La discusión nace cuando se crea el mito de la reconquista, pero eso es distinto.
La reconquista es la de hacernos creer que los mismos visigodos que pierden la Hispania visigoda son los que posteriormente conquistan al Andaluz, como si al Andaluz hubiera sido un paréntesis, una anomalía en nuestra historia y que los verdaderamente hispanos fuesen los visigodos. Bueno, pues de la misma manera que los visigodos forman parte de nuestra historia, al Andaluz forma parte de nuestra historia. Pero no hay ninguna universidad de prestigio en el planeta, ninguna, que utilice el término reconquista con ese sentido, salvo los que le otorgan un cariz eminentemente político cargado de nacionalcatolicismo castellano. Es decir, aquellos que quieren hacernos creer que ser español implica ser católico y rezar de rodillas y hablar castellano. Y eso no es así, porque no ha sido nunca así. Es decir, lo que hay que hacer es normalizar al Andaluz como un periodo más de nuestra historia, sin más, y colocarlo a la misma altura civilizatoria que por ejemplo, la romanización, y utilizar los mismos términos, sin más. Luego, las disputas académicas entre cuánto de conquista y cuánto de civilización, bueno, me parece que en este caso es completamente secundaria. Bien, Rafa. Hola, ¿se me oye? Sí. 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 Hola, Antonio. Muchas gracias por escucharte otra vez, pero creo que te ha dejado ahí para que te lo preguntemos ahora otro proceso que también en el caso de Córdoba es tremendamente importante y sobre todo muy doloroso, que es el tema de la mezquita. El tema de la mezquita como ese proceso actual de intentar ocultar, bueno, todo lo que viene, todo lo que huele a moro, todo lo que huele a musulmán, pues ya sabemos cómo está. Lo que querría preguntarte, Antonio, es cómo está ahora mismo ese tema, cómo ves ahora mismo ese tema. Bueno, yo creo que la polémica que se suscitó entonces y que se mantiene en torno a la mezquita de Córdoba tiene varias patas, ¿no? La primera pata, en la que yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, vamos a coincidir, es que las cosas existen cuando se nombran y solo cuando se nombran existen. Es decir, el nombre determina las cosas. Históricamente, Córdoba no había tenido ningún problema en utilizar indistintamente la mezquita, el nombre de la mezquita para referirse al monumento, y la catedral cuando se tenía que referir a un acto religioso en su interior. O sea, la gente decía, vamos a quedar en la mezquita para tomarnos una cerveza o vamos a ir a la catedral para hacer un bautizo. O incluso utilizar el término tan hermoso de me voy a la mezquita, a la misa 11, ¿no? Entonces, la ciudad no perdonó que se le intentara quitar el nombre. Es decir, el proceso primero de anular el nombre de la mezquita y llamarla solo y exclusivamente catedral, bueno, pues supuso una verdadera reacción, o por lo menos la gota que colmó el vaso, ¿no? Y yo creo que ese movimiento que emprendimos en su momento, hoy, yo creo que los aquí presentes tenemos que reconocer que es una victoria popular. ¿Por qué? Porque se ha recuperado el nombre. Es decir, la mezquita catedral de Córdoba vuelve a ser mezquita. Y eso es importantísimo, porque cada uno popularmente que la llame como quiera, pero mundialmente la mezquita de Córdoba es la mezquita de Córdoba y su nombre institucional es el de una mezquita y una catedral, porque son las dos cosas a la vez. Es decir, porque arquitectónicamente hay una mezquita con su mihrab y arquitectónicamente hay una catedral con su altar. Y esa grandiosidad, que es la que le otorgó precisamente la cualidad de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se mantiene. En consecuencia, esa victoria, yo espero que algún día sea reconocida, porque es verdad que Córdoba es una ciudad que amamanta a sus hijos con vinagre y luego riega su sepultura con vino. Es decir, cuando pasa el tiempo luego nos acordamos, ¿no? Y es muy timorata. Y cuando surgió aquella polémica mucha gente se quitó de en medio, no quería saber nada. Pero es como una especie de traje del emperador. Si las bodegas se llaman mezquita, si la heladería se llamaba mezquita, si la autoescuela se llamaba mezquita, la gente no entendió que el obispo quisiera quitarle el nombre. El que un movimiento popular se lo recuperara, yo creo que es un triunfo sin precedentes. Respecto a la cuestión de la titularidad y de la gestión, eso es un tema mucho más complejo y yo creo que no es el foro adecuado para hablarlo. Si estamos hablando de precisamente la memoria, el nombre de la mezquita es la memoria de Córdoba e intentar quitarle el nombre era quitar nuestra memoria. Que el pueblo la recuperase es un triunfo más de nuestra forma de ser.
si me permitís, voy a contar una anécdota que a mí me parece bellísima. Y es que en tiempos de Al-Hakem I, se intentó quitar la ampliación del Al-Hakem I, lo que se intentó fue mover el mihrab de sitio. Y porque los ulemas decían que el mihrab de la mezquita no miraba a Meca. Y el pueblo de Córdoba se opuso. Y el pueblo de Córdoba se levantó. Y decía que el mihrab tenía que seguir mirando hacia el sur, ¿no? Y de forma que, de la misma manera que dijimos, vamos a mantener la memoria de un mihrab que no mira a Meca, el pueblo en el siglo XXI se levantó para decir que no perdía. Muy bien. ¿Más intervenciones? Manuel. Aquí tenemos uno, sí. Sí, hola, buenas tardes. Voy a intentar poner la cámara porque ahora parece que va esto. Bueno, me veis ahora, creo, ¿no? Sí. No sé, ahora. Bueno, de todas maneras, me escucháis, sí. Quería se escucha. a Antonio lo siguiente. Ahora sí se te ve, Manuel. Ahora sí. Un saludo. Desde aquí, Tornasol, te planteo lo siguiente. Vamos, he comentado algo el tema de la historia de Andalucía en la educación, ¿no? Andaluza. Desde, bueno, vamos a partir de la obligatoria, primaria, secundaria, bachiller, etcétera. Porque es curioso, vamos, yo me lo planteo muchas veces que me acuerdo yo en el año 84, cuando opositamos a una plaza de sociales de primaria, nos hicieron hacer la Junta de Andalucía y creo que años posterior también, un curso de cultura andaluza, año 84, 85, imagino, etcétera. Eso luego creo que desapareció. Pero es que no solamente desapareció del acceso a la enseñanza, ¿no?, pública, sino también desaparece prácticamente se está dando, por supuesto, ¿no?, pero en los currículos de una manera formal, ¿no? Entonces, es una cosa lamentable que muchos lo hemos hablado muchísimas veces, pero que siga así, ¿no? Entonces, ese paso, que sería un paso natural, dentro de que, bueno, recordar, por ejemplo, que a nuestro gran infante, por Andalucía, por España, por la humanidad, es decir, que no estamos hablando de otras cosas, sino estamos hablando de una realidad palpable en Andalucía, ¿no? ¿Crees que eso sería importante para dar un valor también a la historia y a la geografía andaluza? Gracias. Sí. Vosotros lo estáis viviendo todos los días. Es decir, es muy difícil que un profesor o una profesora pueda conocer la realidad cultural, histórica y patrimonial andaluza si no has recibido siquiera esta formación. Pero durante 40 años ya de democracia y de autonomía andaluza, que es lo que es especialmente doloroso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando voy caminando y me encuentro un castillo y pone debajo castillo árabe, oye, no era árabe, era un castillo andalusí, ¿no? O sea, no lo vinieron de Arabia para construirlo, la arena no proviene de Qatar, ¿no? Lo hicieron andalusíes, ¿no? La mezquita de Córdoba la levantaron cordobeses, la Alhambra de Granada la levantaron granadinos. Pero el único congreso de cultura andaluza se celebró en el 80, se celebró en la mezquita y lo cerró Antonio Gala con el grito de ¡Viva Andalucía, viva! Es que el ecosistema cultural de aquella época prácticamente ha desaparecido. O sea, hoy sería impensable que se hiciera un congreso de la cultura andaluza en la mezquita de Córdoba. Y mucho me temo que el grito final tampoco sería el ¡Viva Andalucía, viva! Entonces, lo que verdaderamente ha pasado es que ha habido un proceso de pérdida identitaria, probablemente llevado a cabo con la intención de evitar que verdaderamente supiéramos quiénes somos. Eso es una cuestión curricular y tiene unos responsables clarísimos, los gestores de aquellos currículos en la época. Por ejemplo, existen unidades didácticas sobre la enseñanza del flamenco prácticamente desde la década de los 80 y todavía hoy no está en el currículo como una asignatura asentada, pero para que sea entendida por todos los estudiantes, por toda la clase y digamos la comunidad docente, ¿no? En consecuencia, sí, esto es una responsabilidad de la comunidad educativa y de nosotros y de nosotras. Es decir, si no lo exigimos, si no volvemos a recuperar ese ecosistema que permitió el Congreso de Cultura Andaluza, es muy difícil que se dé. Yo me acuerdo
como anécdota, ¿no? Que hace, pero bastantes años, en un 4 de diciembre, me pidieron una charla en un colegio y puse una foto del 4 de diciembre en Sevilla. La foto estaba en blanco y negro. Y yo pregunté a los alumnos y a las alumnas de qué color eran las banderas. Y me dijeron que eran roja y amarilla. Es decir, se había perdido por completo la memoria de aquel día, se desconocía la trascendencia política de aquel día, pero es que ni por asomo un chico o una chica pensaba que podrían ser del color de la bandera de Andalucía. Todo eso es un proceso de aculturización y es un proceso que hemos vivido y que solamente puede recuperarse como está pasando aquí. Pero, en mi opinión, no puede quedar al albur de la voluntad de un profesor o de una profesora y tiene que quedar y tiene que basarse en el rigor científico. Acabo de decir algo que me parece obvio. No puede ser que nuestros profesores y nuestras profesoras sepan decirnos de corrido quién fue el que sucedió a Felipe V o a Carlos IV y que no sepan quién sucedió a Ixam II. No puede ser. ¿Me entendéis? Ese es el problema. El problema es que tenemos un enorme desconocimiento sobre nuestra historia y así es muy difícil defendernos. Entonces, cuando nos sentimos atacados, por ejemplo, cuando nos insultan o nos desprestigian por nuestra forma de hablar, no tenemos herramientas para poder defendernos porque desconocemos por qué hablamos como hablamos. Entonces, si no estamos formados culturalmente y educativamente, es muy difícil que podamos responder. Pero esa responsabilidad es de nuestra comunidad educativa, en última instancia y en primera instancia de nuestros cargos políticos. Muchas gracias, ha quedado bastante asentado el asunto, Antonio, gracias. Gracias, Manuel, muchas gracias a ti. Bueno, Clara Eugenia. Clara Eugenia, ¿no? ¿Pepe? ¿Clara? Sí. Un momentito. Ahora parece que no. Está aquí, ya ha abierto el micrófono. Clara. Habla, que tiene el micrófono abierto. ¿Algún problema? Estoy hablando, ¿me oís? Ahora sí. sí. Vale. Un momento. Yo es que tengo curiosidad, sobre todo por la relación un poco que tú has señalado antes entre el flamenco y el mundo gitano. ¿Cuánto le debe el flamenco al mundo gitano? Y otra cosa que me ha gustado mucho es lo del matarile, que yo lo he jugado tantas veces de niña que no sabía lo que significaba precisamente eso, ¿no? Eso que ha estado explicando. Y es que es una cosa muy curiosa, pero sobre todo la relación entre el flamenco y el mundo gitano. Y otra cosa que también siempre me ha llamado mucho la atención es que precisamente ese patrimonio invisible tan nuestro es una seña de identidad de España, porque el flamenco es seña de identidad de España, el traje de gitana es seña de identidad de España, siendo sobre todo un traje regional andaluz. Entonces, le gustaría sobre todo lo del flamenco, que Vale. Si me lo puedes explicar brevemente, esto no Sí. va de flamenco. Bueno, es realmente muy difícil de resumir, como comprenderás, Clara, en muy pocos minutos, además nos queda prácticamente nada. Mira, una playa necesita agua y necesita arena, pero puede existir una playa con piedra, y puede existir una playa con musgo, y puede existir una playa con palmera, pero lo que no puede existir es una playa sin agua. Pues bien, la gitanidad, el elemento gitano en el flamenco es el agua de las playas. Sin la gitanidad no existiría el flamenco tal y como hoy lo conocemos. Pero el flamenco no es solo gitano. Y eso es importantísimo que se entienda. Primero por dos razones. Porque etimológicamente, musicalmente, hay expresiones flamencas de una raíz indubitada previa a la presencia gitana. Y eso no quiere decir que se haya mantenido en formol desde su nacimiento hasta hoy, todo lo contrario. Es decir, yo duermo en una almohada, que es una palabra que proviene del árabe, y mi almohada no es del siglo X. Pues exactamente igual, ¿no? Y luego entender exactamente qué es la gitanidad, ¿no? La gitanidad no es una pureza
étnica, racial, sino una pureza cultural basada en el acogimiento. Es decir, la grandeza de la gitanidad fue que supo acoger en su seno a toda la comunidad de perseguidos. Pensad que especialmente los moriscos, si eran encontrados, estaban condenados a muerte, se les quitaban los bienes. La delación implicaba el que fuesen colgados por la Inquisición y que se apropiaran de los bienes. Pero si se pillaba a un gitano, no. El gitano podía ser condenado a galera, se le podía cortar las orejas. Por ejemplo, a mí mis padres me han reñido hasta hace 2 días diciéndome a que te corto la oreja, es decir, a que te señalo como un gitano, ¿no? Pero no se les mataba. En consecuencia, acabó siendo una comunidad refugio, no solamente de moriscos, también de negros. Y eso explica la diversidad fenotípica de la comunidad gitana, es decir, en la que se puede ser completamente rubio con los ojos azules como el lebrijano o completamente negra como la madre de Lole, ¿no? Esa apertura es simplemente la demostración de que la comunidad gitana es especialmente pura y su pureza es la custodia de su memoria, ¿no? Entonces el flamenco se gitaniza. Y la gitanidad, como digo, le provoca una impronta que ha hecho que el flamenco sea hoy tal y como lo conocemos. Tu segunda pregunta es también muy importante. Cuando hicieron los 8 apellidos vascos, aquella película en la que se hablaba del País Vasco y habían elementos catalanes y tal, el representante de España era un andaluz. Es decir, España, si tiene que meterse con el que no sabe hablar, con el que no aprendió suficientemente a demostrar que es cristiano y católico, utiliza Andalucía como pim pam pum, como pelele, ¿no? Sin embargo, el fenotipo cultural de la españolidad es lo andaluz. Oye, qué paradoja, ¿no? ¿Y por qué? Por nuestra enorme capacidad de universalización y por nuestra enorme capacidad para globalizar. Porque nosotros hemos nacido para globalizar, porque nuestra cultura está hecha del abrazo. Es decir, un traje de lagarterana es un fósil y un traje de fallera es un fósil, pero un traje de flamenca cambia todos los años. El flamenco puede tocar cualquier tipo de música y la convierte en vanguardia. Sin embargo, una jota aragonesa o un chotis sigue siendo lo mismo desde hace 2 siglos o 3 siglos. Es decir, estamos hechos de vida, estamos hechos para sobrevivir. Entonces, esa capacidad de universalizar solamente lo tiene lo andaluz. ¿Y qué hizo el nacionalcatolicismo? Pues parasitarlo, especialmente durante la dictadura franquista, para convertirlo en el paradigma de lo español, hasta llegar al punto, por ejemplo, de películas como esta. Oye, tú quieres simbolizar a España y resulta que España es Castilla, pues coge a uno de Burgos o coge a uno de Soria. Pero si coges a un andaluz, estás cogiendo a un andaluz. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema. El problema es que a mí me lo decía un amigo con muchísimo cariño y con muchísima guasa y con muchísima mala follada, porque es granaíno, el pobre murió, pero él decía, España es Andalucía, pero Andalucía no es España, como sinónimo cultural, para que entendiéramos que España sí es verdad que ha prostituido los valores andaluces, pero los valores andaluces verdaderamente son andaluces. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. ¿Alguna otra intervención? Quizá el problema es que no tenemos bien asumido la identidad andaluza, ¿no? Porque la hemos perdido. Porque si tú miras imágenes de la década de los 70, esto no hubiera pasado. Es decir, porque verdaderamente la hemos perdido. Toca recuperarla. Lo que ocurre es que la identidad andaluza es como un Guadiana, ¿no? Que va y que viene, que sube y que baja. Y yo, sinceramente, tengo la sensación de que como muchas veces nosotros aparecemos como reacción, veréis, permitidme este pequeño paréntesis de lectura política, pero para que se entienda bien. El andalucismo, como expresión cultural y política, surge como reacción al acabar la dictadura, porque teníamos muy claro en Andalucía que nuestros males provenían del centralismo y provenían de la dictadura, y por eso pedíamos desde Andalucía autonomía y libertad. En el momento en que la hemos vuelto a conseguir, o la conseguimos, pues se diluye, ¿no? De hecho, hasta el punto de que muchos de nuestros males lo culpamos precisamente ahora a la autonomía. Y ahora hay como una especie de reacción, de nuevo, del centralismo, ¿no? Y entonces, a medida que tiramos de la soga de una parte, vuelve de nuevo a resucitar la identidad andaluza como resistencia. Porque en el fondo, ya te digo que Andalucía, yo siempre digo que es una especie de casa abierta que funciona como refugio para el más vulnerable y como trinchera cuando atenta contra nuestra dignidad, ¿no?
como nos debería dar igual si tuviésemos una carga identitaria fuerte, pero cuando empezamos a adolecer de ella no nos queda más remedio que reaccionar si nos atacan la dignidad. Entonces yo más que no la tengamos, sinceramente, es que la hemos perdido y sinceramente creo que la estamos recuperando. Bueno, ahí discrepo. Bueno, poco a poco. No. Yo, Antonio Manuel, lo que veo como reflexión personal, que me parece que muchas veces cuando charlas como la tuya, por ejemplo, te hacen ver que el andalucismo es el patrimonio que tenemos de nuestro y de lo que estamos conformados desde hace más de 2000 años o 4000 años. Ese es el andalucismo propio. El problema, creo, sinceramente, que lo veo así, es cuando se hace del andalucismo una bandera política, que es el problema que creo que estamos viendo ahora mismo, que no lo vemos como algo cultural y como algo que tengamos que llevar a la escuela a enseñarlo. El andalucismo tiene que estar libre de ideales políticos. Y creo que ahí hay uno de los problemas en los que radica el que no tiramos de este acervo cultural que tenemos. Puede ser. Vamos a ver, esto es otro debate. Yo creo que ojalá pudiéramos tener tiempo para hablarlo con calma, ¿sabéis? Porque tengo la sensación, en muchas de estas conversaciones, de verdad, estoy muy agradecido, pero también quiero pediros perdón. ¿Por qué? Porque muchos de estos temas tengo que pasar de puntilla o pasar atropelladamente. Y entonces todas necesitan una reflexión mucho más profunda, ¿entendéis, no? Como, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que me parece una pregunta interesantísima, pero que necesitaría mucho tiempo de debate, ¿no? Contestarte con una sentencia sería injusto y además sería ingrato para mí e injusto para ti, ¿no? De forma que ojalá tengamos la oportunidad de hablarlo y debatirlo con más calma, porque lo verdaderamente importante, o por lo menos la razón de esta charla de hoy, era simplemente darnos cuenta de que verdaderamente no nos conocemos, es decir, que estamos delante de un espejo, nos vemos y no nos reconocemos, y que eso obedece a que se nos ha inculcado un relato y ese relato no se corresponde con la realidad. Entonces tenemos que deconstruir ese relato, conformarlo, incorporando la memoria, y entonces nos reconoceremos. Y todo lo demás vendrá solo. Correcto, sí, es verdad. No es el momento para hablar de estas cosas. Eso tendríamos que hacer otro tipo de decisiones. Pero bueno, yo creo que nos llevamos tanto el profesorado y los maestros y las maestras que han estado aquí, como nosotros que estamos encargados de la formación, de que el andalucismo educativo hay que llevarlo al aula. Pues muchas gracias, muy amable. ¿Vale? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿hay alguna otra pregunta? Y si no, pues, corta. Bueno, pues, como parece que no hay más intervenciones, todo el mundo te está dando las gracias por la magnífica sesión. Nosotros también te agradecemos esta tarde que has tenido con nosotros y te emplazamos para seguir, porque yo tengo aquí un montón más de temas que tratar. Bueno, muchas gracias, de verdad. Yo, si me permitís, estoy muy agradecido a vosotras y a vosotros, que muchísimas gracias por haber estado ahí durante las 2 horas. Os pido perdón por el comienzo, porque no estaba la señal correctamente, y espero haberlo compensado y que quedo a vuestra disposición para cualquier cosa, y que sobre todo lo que yo he intentado aportar ha sido duda, no certeza, de verdad. O sea que lo más importante es que seáis vosotros y vosotras los que reflexionéis al respecto y que saquéis vuestras propias conclusiones.